Templo de Crotona, sur de Italia, año desconocido, un pasillo de piedra, una sala circular sin ventanas, una cuerda de bronce suspendida del techo y bajo ella un cuaderno sin firma, sin fecha, sin dueño, una sola frase grabada en la primera página. Quien vibra en su nota no se enferma, simplemente olvida. Nadie sabe quién la dejó allí. Nadie la tocó porque quien intentó abrirla sin silencio no oyó nada, solo estática interna. Se dice que Pitágoras no murió, simplemente dejó de emitir sonidos. Pero antes de desaparecer, selló su último pensamiento en un cuaderno que solo pueden leer quienes han dejado de buscar respuestas y han comenzado a escuchar preguntas. Cuando el alma y el cuerpo ya no resuenan en la misma frecuencia, comienza la enfermedad. Lo escribió en el margen de su habitación días antes de quedar en silencio para siempre. Durante siglos, algunos monjes, músicos, médicos y alquimistas hablaron de este cuaderno, pero nunca lo mostraron. Decían que no se puede enseñar lo que solo se puede vibrar, hasta ahora. Lo que estás a punto de escuchar no es un audiolibro, es una resonancia, un eco que ha sobrevivido al tiempo, porque nunca fue escrito para papel, sino para el pecho. Y si estás aquí, es porque en algún nivel estás vibrando con él. En los próximos minutos entenderás por qué. Pitágoras dijo que el universo no está hecho de cosas, sino de notas. Como una simple cuerda podría devolver el alma a un cuerpo enfermo. ¿Y qué significa realmente afinar antes de intentar curarte? Este mensaje no te pide que lo creas, solo que te calles y escuches. Si en estos primeros momentos algo dentro de ti ha vibrado, aunque solo sea un susurro, deja un me gusta. No es para mí. Es la señal silenciosa que sé reconocer, que me dice, yo también lo siento, ya formo parte de esta frecuencia. Así sabré que no eres solo un espectador, sino una resonancia viva, y lo sentiré, te lo prometo. Capítulo 1. Todo lo que existe vibra. Nada está muerto, solo desafina. No lo aprendí con papiros, ni con fórmulas, ni entre columnas de mármol. Lo comprendí la primera vez que vi morir a un hombre respirando. Su cuerpo estaba cálido, su mirada serena, su corazón aún latía rítmicamente, y aún así supe que ya no estaba. Había algo invisible, como un hilo que conectaba su interior con la melodía de la vida, y ese hilo se había roto, no porque faltara algo, sino porque ya no vibraba. Fue entonces cuando me hice una pregunta que nadie en el templo se había hecho antes. Si la vida no se mide en latidos, sino en frecuencia. Desde ese día dejé de ver el cuerpo como una máquina y comencé a escucharlo como un instrumento. No importaba su edad, sus huesos ni su historia, solo importaba esto: está vibrando. ¿Y en qué tono vibra todo el universo? Ya lo sabes, pero no es solo que vibre, sino que vibra en relación contigo. Tú también eres frecuencia, tú también eres nota. Y cada pensamiento que albergas, cada emoción que repites, cada palabra que pronuncias, cambia tu vibración. ¿No has notado cómo ciertas personas te hacen sentir más ligero aunque no digan nada? ¿O cómo ciertos lugares te hacen temblar por dentro incluso cuando no hay peligro visible? No es percepción, es vibración, es resonancia, es el lenguaje que no has aprendido, pero que tu cuerpo siempre ha hablado. Pasé años intentando sanar desde afuera con hierbas, masajes, oración y ayuno. Algunos me ayudaron, otros no. Hasta que entendí esto: lo que no resuena contigo no se queda, lo que no está en tu nota se desvanece. Y lo que te enferma no es lo que te hiere, es lo que te obliga a vibrar como algo que no eres. Una vez vi a una mujer sanar con solo escuchar la nota correcta en un monocordio. Solo eso, un tono sostenido, puro y limpio. No tenía nombre, pero al oírlo rompió a llorar y entre lágrimas me dijo: no sabía que había algo en mí que recordaba esto. Entonces supe que sanar no es conocimiento, es memoria. Todo lo que existe vibra, y todo lo que vibra puede volver a su estado original si se le recuerda cómo, no con palabras ni técnicas, sino con una presencia que no juzga, que no presiona, que solo resuena. Las enfermedades no son castigos ni pruebas,
Son mensajes vibracionales, llantos del cuerpo que dicen, estoy fuera de tono, ayúdame a volver. Si esto te conmueve, es porque algo en tu interior ya está empezando a sintonizar. Y no te confundas, no tienes que ser músico ni místico, solo tienes que escuchar con tus poros, con tu pecho, con la vibración silenciosa que vive en tu alma. Capítulo 2. El cuerpo es una lira desafinada. No lo entendí en un libro, lo entendí observando a un anciano que caminaba sin ritmo, como si cada paso fuera una nota aparte. La espalda encorvada, los brazos en silencio, la mirada fija en otra melodía. No tenía heridas ni fiebre, pero estaba enfermo porque su cuerpo ya no cantaba, no como un todo, sino como partes que ya no sabían escucharse. Lo vi claro esa tarde. El cuerpo no se enferma por error, se enferma cuando se olvida de sí mismo. Como una lira sagrada que, descuidada, empieza a sonar distorsionada sin que nadie lo note al principio. Cada parte del cuerpo tiene su propio tono. El corazón late al ritmo, los pulmones respiran a intervalos, el hígado vibra al compás. No tienes que medirlo, puedes sentirlo. ¿No has sentido alguna vez una emoción y de repente has sentido que se te contrae el estómago o algo que te angustia y sin darte cuenta se te ha endurecido el cuello? No es casualidad, es la vibración interna la que desafina un instrumento perfecto. La medicina lo llama síntoma, yo lo llamo disonancia. Porque cuando una sola cuerda pierde su tono, todo el instrumento deja de sonar como debería. Y lo peor no es que suene mal, sino que empieza a olvidar su melodía original. Durante años creí que tenía que reparar el cuerpo como un herrero, presionar aquí, forzar allá, mover, corregir, imponer, hasta que vi lo obvio. El cuerpo no necesita ser forzado, necesita ser afinado. Y afinar algo no es romperlo, es escucharlo primero. Una vez, una discípula llegó al templo con insomnio. Ninguna hierba la calmaba, ninguna técnica la ayudaba. Le pedí que se tumbara en la piedra y le puse el monocordio en el pecho, solo una nota sostenida. Después de unos minutos empezó a llorar, pero no de tristeza. Lloró como si su cuerpo hubiera recordado una canción perdida. Se quedó dormida allí y al despertar me dijo, no sé qué hiciste, pero por fin me escuché. No fui yo, fue su cuerpo el que encontró el tono exacto que su alma había olvidado retener. El cuerpo no es un obstáculo para la sanación, es el instrumento. El problema es que lo tratamos como una prisión, cuando en realidad es una catedral de vibraciones. Cada órgano es un altar, cada célula una nota. Y si aprendes a escuchar lo que suena fuera de lugar, puedes volver a afinarlo sin forzarlo, sin miedo, simplemente afinando. La armonía no se impone, se revela cuando dejas de interferir con el sonido que ya está en tu interior. Si sientes dolor en alguna parte, pregúntate, ¿esa parte de mí está gritando o simplemente intenta cantar en su tono original sin ser escuchada? La enfermedad no es el problema, es la señal del cuerpo pidiéndote que lo afines de nuevo, y si escuchas con el corazón, sabrás qué acorde te está llamando. Capítulo 3. La voz humana es medicina sagrada. Cada palabra tiene una frecuencia y cada frecuencia es una orden para el cuerpo. No fue en un templo donde descubrí esto, ni en un experimento. Fue escuchando cantar a una madre. No tenía una voz hermosa ni una entonación perfecta, pero al acariciar la frente de su hijo enfermo, su voz vibraba con verdad, y eso fue suficiente. El niño se durmió y al despertar, la fiebre se había disipado, no por la música, sino por la intención del sonido. Ahí comprendí algo que había oído muchas veces, pero que nunca había podido explicar con palabras. La voz no se usa para informar, sino para transformar. La medicina moderna mide los órganos, pero olvida que la voz es el primer contacto que tenemos con el alma. Al hablar, no solo emites sonidos, programas, activas, creas. El cuerpo escucha incluso cuando crees que solo te estás expresando. Cada palabra tiene un peso y, aún más, una frecuencia. Las palabras que dices cuando estás enojado vibran de forma diferente a las que dices con amor, y el cuerpo lo sabe, lo siente, lo registra.
He visto a gente enfermarse por repetir la misma historia dolorosa una y otra vez, y a otros sanar por haber dicho por primera vez una verdad que guardaban en el pecho. La voz no necesita volumen para sanar, necesita presencia. Una vez, un hombre acudió al templo con dolores en el pecho. Le dijeron que era estrés, le dieron tónicos. Nada funcionó. Le pedí que dijera en voz alta una sola frase que nunca se había atrevido a decir. Al principio, tartamudeó. Le temblaba la garganta, pero finalmente lo dijo, y su pecho se relajó como una cuerda que finalmente se afloja. No fueron las palabras, sino la vibración emocional que se liberó con ellas. Desde entonces les he dicho a mis discípulos, no uses tu voz para explicar, úsala para alinearte. Habla solo cuando tus palabras puedan afinar lo que estaba desafinado. Guarda silencio si tu silencio tiene más resonancia que tu ego. Las palabras vacías te enferman, las palabras vivas sanan. Tus cuerdas vocales no están ahí solo para comunicar, están ahí para vibrar con lo que el alma quiere liberar. Si aprendes a decir lo que tu cuerpo ha callado, verás cómo tus órganos dejan de luchar contigo, porque no necesitan medicina, necesitan que les devuelvas tu verdadera frecuencia. Cantas y no sabes qué decir, gritas y te has contenido durante años, susurras y estás aprendiendo a escuchar, pero hazlo desde el alma, no por costumbre. La voz no es solo tuya, es la energía que vive dentro de ti, y si la usas con verdad, será la medicina más pura que jamás hayas pronunciado. Capítulo 4. No hay sanación sin silencio. El silencio no es la ausencia de sonido, es la frecuencia de lo divino. He enseñado mucho, he hablado de notas, tonos, vibraciones, pero lo más difícil de transmitir fue esto. El silencio también es sonido, solo que no lo oyes con tus oídos, lo reconoces con tu alma. Lo aprendí en soledad, no en una clase ni rodeada de discípulos, sino en el retiro más profundo que he hecho. 40 días sin pronunciar una sola palabra. Al principio dolió, no por el silencio, sino por el ruido interno que aún no se había disuelto. Pensamientos, justificaciones, heridas que hablaban sin permiso. Pero con el paso de los días, el ruido empezó a amainar y emergió algo diferente. Un zumbido, una vibración sutil, un impulso que no venía ni de afuera ni de adentro, sino de un punto intermedio. Comprendí. Por lo tanto, el silencio no es vacío, es pura presencia. Es el campo original donde todo se reordena. Cuando una cuerda está desafinada, a veces lo peor que puedes hacer es seguir tocándola. Lo mejor es dejarla descansar, escuchar su silencio y permitirle recordar. He visto a gente sanar no hablando, ni cantando, ni moviéndose, sino sentándose en silencio y sin huir de lo que oyeron. El silencio revela cosas que las palabras arruinan, y si aprendes a sostenerlo sin forzarlo, sin llenarlo, verás cómo tu sistema empieza a reajustarse. Un discípulo me dijo una vez, «Maestro, me siento como si ya no fuera nada», y yo le respondí, «Entonces puedes escucharlo todo ahora, porque solo cuando la mente está en silencio, la vibración del alma puede tomar su lugar, y solo en ese estado la sanación deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural». Nada vibra más alto que el silencio sagrado. La enfermedad necesita ruido para sostenerse, discusiones, negación, autoengaño. Pero cuando llega el silencio, ese ruido pierde fuerza y lo que estaba desequilibrado empieza a recuperar su tono original. Por eso, antes que cualquier método, prescribí el silencio. Silencio consciente, silencio sin juicios, silencio que vibra. Y si estás aquí hoy esperando una técnica, un mantra, una fórmula, te diré la más sencilla y la más temida. Siéntate en silencio y escucha lo que aún no has querido oír. Ahí es donde comienza la verdadera sanación. Cantas y no sabes qué decir. Gritas y te has contenido durante años. Susurras y estás aprendiendo a oír, pero hazlo desde el alma, no por costumbre. La voz no es solo tuya. Es la energía que te habita.
Si la usas con verdad, será la medicina más pura que jamás hayas pronunciado. Capítulo 5. Los números también curan. Todo lo que vibra tiene proporción. Todo lo que tiene proporción se puede afinar. No inventé las matemáticas, solo las escuché por primera vez en forma de armonía. Fue una noche, mientras afinaba el monocordio. Una cuerda, una sola cuerda en una caja vacía, emitió un tono tan limpio, tan exacto, que sentí que el tiempo se detenía en la habitación. Y al colocar la mano a media cuerda, el tono cambió. Se volvió más agudo, más alto, pero igual de puro. Lo repetí en otras proporciones. 1, 2, 3, y cada vez la música se volvía más ordenada. Y entonces lo vi. La vibración se rige por las proporciones y también el cuerpo. La geometría no es una invención, es la huella de una inteligencia que ya organizaba el universo antes de que pudieras nombrarlo. Tu corazón no late al azar, tus pulmones no respiran descoordinadamente, tus pasos, tu voz, tus pensamientos, todo tiene ritmo, y cuando ese ritmo se rompe, comienza el caos. Por eso, cuando me preguntaron, ¿qué técnica usas para sanar?, no respondí con remedios. Dije ritmo, proporción, intervalo, matemáticas vivas. Algunos me llamaron loca, otros bruja. Pero los que permanecieron en el templo, los que aprendieron a escuchar con el pecho, vieron cómo la música, el número y el silencio comenzaron a reordenar sus órganos, sus pensamientos y sus emociones. ¿No has sentido alguna vez ese momento en el que escuchas una melodía y, sin saber por qué, algo en ti se alinea? No es la letra, no es la emoción, es la sagrada proporción que se esconde tras el sonido. El número no es una idea, es una vibración ordenada. Cuando el cuerpo está enfermo, no está roto, está desproporcionado. Y si logras devolverlo a su estado original, aunque sea con un tono, con una respiración rítmica, con un caminar consciente, algo en tu interior empieza a recordar. Esto es sanación, no imposición, no reparación, sino permitir que el ritmo que sostiene el universo también sostenga tu cuerpo. Respira como si tu respiración tuviera compasión. Camina como si tus pasos fueran una oración rítmica. Habla como si cada palabra tuviera un intervalo sagrado, y verás cómo tu vida empieza a sonar como una canción que siempre ha sido tuya, pero que nunca habías afinado. Capítulo 6. Cada emoción tiene un tono. Si la escuchas, sana. Si la bloqueas, te enferma. Cuando era joven, creía que algunas emociones eran negativas. La ira, la tristeza, el miedo. Intenté controlarlas, evitarlas, reprimirlas. Pero un día vi a un niño llorar sin vergüenza. Su rostro vibró, su pecho se movió como un tambor antiguo, y luego, de repente, rió, como si el llanto solo hubiera preparado su alma para recibir una nueva frecuencia. Ahí comprendí que las emociones no son obstáculos, son olas que pasan, y si las reprimes, si las interrumpes, si las juzgas, se convierten en toxinas. La ira no expresada se cristaliza en el hígado, la tristeza retenida pesa en los pulmones, el miedo negado contrae los riñones. Ya lo sabíamos, aunque no lo expresáramos así. Por eso, cuando alguien venía con un dolor persistente, no solo buscaba el punto del cuerpo, sino la emoción no liberada. ¿Cuándo dejaste de llorar?, preguntaba. ¿Cuándo dejaste de cantar? ¿Cuándo dejaste de decir la verdad? Y muchos caían de rodillas, porque esas preguntas vibraban en cuerdas olvidadas. La sanación no comenzaba con un toque, sino con el permiso para volver a sentir. No como terapia, sino como un retorno a la propia esencia. Las emociones no son un error, son música que busca ser escuchada, y cada vez que reprimes lo que sientes, bajas tu frecuencia. No te das cuenta, pero el cuerpo lo sabe, el cuerpo siempre lo sabe, y cuando no lo escuchas, grita de cansancio, de insomnio, de inflamación. Por eso la medicina no puede ser solo física, también debe ser emocional, vibracional, sonora.
He visto a hombres fuertes sanar cuando finalmente gritaron lo que habían callado durante años, y a mujeres valientes desatar nudos con solo permitirse temblar frente a alguien que no las juzgó. No se cura conteniendo, sino permitiendo. Cada vez que sientas surgir una emoción, pregúntate, ¿puedo sentirla sin reprimirla? ¿Puedo permitir que me atraviese sin identificarme conmigo? No tienes que sentirte abrumado, solo escucha su tono, honrarlo y luego déjalo ir. Las emociones son vibraciones en movimiento. Si las respetas, te sintonizan. Si las niegas, te desarmonizan. Por eso, un llanto sincero a veces cura más que 100 oraciones dichas sin sentir, porque cuando el sonido del alma se expresa, todo el cuerpo recuerda quién es, y no hay medicina más poderosa que este recuerdo. Capítulo 7. El tacto consciente armoniza lo que las palabras no pueden. Durante años usé mis manos para sanar, no porque fueran especiales, sino porque había aprendido a tocar con presencia. El tacto es una vibración directa, no pasa por el pensamiento, no necesita traducción, llega antes de la palabra, permanece después del silencio. Una vez llegó una mujer sin voz, ninguna enfermedad física, solo una afonía inexplicable. Tomé su garganta con delicadeza, mis manos bajo su nuca, y permanecí allí en silencio. Sentí su cuerpo temblar bajo mis dedos. No dije nada, solo toqué. Y cuando se levantó, emitió un sonido, pequeño pero cierto. Me miró sorprendida y dijo, no era la voz, era mi miedo. Y entonces comprendí aún más. Las manos pueden devolver al cuerpo lo que la mente ha separado, pero no es el tacto en sí, es la calidad del tacto. Si tocas para controlar, el cuerpo se defiende. Si tocas juzgando, el cuerpo se tensa. Pero si tocas escuchando, el cuerpo se rinde. Y en la rendición comienza la sanación. He enseñado esto a pocos, porque el tacto consciente no se enseña en teoría, se transmite en presencia, se refina en silencio, se perfecciona en humildad. Los dedos no deben forzar, deben sentir. El tacto más profundo no es el que penetra, sino el que acoge. He visto espaldas derretirse sin masajes, solo con manos firmes, presentes y amorosas, porque la piel sabe reconocer la verdad. No intentes sanar con el tacto, sintoniza, resuena. Haz contacto como si tu mano fuera una nota pidiendo permiso. Y cuando sientas que el cuerpo del otro vibra contigo, no hay necesidad de nada más. El trabajo está hecho, el recuerdo ha regresado, la sanación ha comenzado su danza. Capítulo 8. El alma sana cuando el cuerpo vibra sin miedo. He visto a personas recitar cientos de mantras, pasar años en terapia, seguir las técnicas más complejas sin sanar. Y entonces, de repente, una noche, soltar un temblor, una respiración profunda, una risa sincera y sanar. No porque hubieran comprendido algo, sino porque habían dejado de controlar. El control es la frecuencia del miedo, y el miedo es la nota que desconecta el alma del cuerpo. El miedo no es el enemigo, es una campana, te dice que estás intentando forzar un ritmo que ya no es tuyo. Cuando tienes miedo, tu cuerpo se contrae, tu voz se silencia, tu corazón se acelera. No es un castigo, es protección. Tu cuerpo te dice, no puedo cantar así. ¿Y si en lugar de luchar contra el miedo lo escucharas? ¿Y si le agradecieras el mensaje y luego volvieras lentamente a tu centro? No puedes sanar mientras luchas contra ti mismo. La sanación llega cuando dejas de intentar ser perfecto y empiezas a vibrar en tu verdad, aunque sea imperfecta. El cuerpo sana cuando se siente seguro. El alma regresa cuando dejas de mentirle. No tienes que ser ligero para sanar, tienes que ser real. Las vibraciones más altas no son las puras, son las auténticas. Incluso el dolor, si es auténtico, tiene su medicina. Incluso la ira, si es consciente, puede liberar un nudo ancestral. El problema es que hemos aprendido a fingir estar bien, fingir saber, fingir ser fuerte. Pero el cuerpo no finge, el cuerpo sabe. Y cuando tu frecuencia no coincide con tu verdad, enferma. Deja de preguntarte qué hacer. Pregúntate quién intentas ser.
Y si la respuesta es diferente de quién eres ahora, regresa. Vuelve a vibrar sin máscara, sin defensas. Capítulo 9. Sanar no es volver a ser quien eras, es vibrar con quien eres ahora. Muchos buscan la sanación como un retorno. Quiero volver a cómo me sentía antes. Quiero recuperar mi antigua energía. Pero lo que eras antes era un pasaje, no un destino. Sanar no es un regreso, es una nueva armonía, una nueva nota que nace tras la disonancia, como una cuerda que tras ser tirada demasiado, finalmente encuentra su centro. Nunca volverás a ser el mismo, y ese es el regalo, porque quien eras antes necesitó enfermarse para recordar. Ahora que recuerdas, puedes tocar de otra manera, más lento quizás, más profundo sin duda, y aunque el mundo ya no te reconozca, sentirás que por fin resuenas. No busques quién eras, honra en quién te estás convirtiendo. Cada síntoma era una nota fuera de lugar, cada caída una octava más baja, cada despertar una nueva escala. Si escuchas con amor, todo lo que ha sucedido te ha traído a este momento, y desde aquí puedes elegir qué música tocar, no para el mundo, sino para ti. Y si tu melodía es verdadera, quienes deben escuchar vendrán. El cuerpo no olvida, pero puede perdonar. Cuando dejas de forzarlo a hacer lo que no es, comienza a relajarse, y cuando se relaja, vuelve a vibrar. El secreto no es corregir, sino acompañar. No sanarás si no aceptas quién eres hoy. No sanarás si juzgas lo que sentiste ayer. La verdadera sanación no es la ausencia de síntomas, es presencia consciente. Es cuando dejas de perseguir la salud y comienzas a vivir en tu frecuencia, sea cual sea, y desde allí el cuerpo se sintoniza y el alma canta y la vida se convierte en música, no en teoría. Capítulo 10. La frecuencia de la gratitud repara lo que el miedo ha dañado. Donde vibra la gratitud, la herida pierde fuerza. Muchos me preguntan, ¿qué tono debo usar para sanar? ¿Qué cuenco debo tocar? ¿Qué nota debo dar? Y a veces respondo con una paradoja. El tono más agudo no siempre es un sonido, a veces es un sentimiento sostenido. Y ese tono, esa vibración silenciosa que más transforma, es la gratitud. No hablo de decir gracias con la boca ni de escribir listas para obligarte a ver lo bueno. Hablo de una frecuencia interna que se activa cuando el alma deja de luchar y empieza a abrazar. Lo descubrí yo mismo en un momento en el que no tenía nada que agradecer. Había perdido a un ser querido. Mi cuerpo estaba exhausto y mi mente vacía. Sin embargo, en ese silencio interior sentí una leve vibración, como un pulso cálido en el pecho. No era paz, no era amor, era una presencia que me decía, sigues aquí. Y eso era todo. Eso era gratitud, no por nada en particular, sino por el simple hecho de existir en ese momento. Y desde ese día entendí algo que ninguna fórmula me había enseñado. La gratitud no es una emoción, es una frecuencia que repara, que limpia, que devuelve el cuerpo a su estado original. He visto a enfermos resistirse a todos los tratamientos hasta que empezaron a agradecer, no por la enfermedad, sino por lo que descubrían a través de ella. Y algo cambió. Sus células dejaron de defenderse, sus músculos se ablandaron, su vibración se elevó. El miedo cierra, la gratitud abre. No se puede mantener el miedo y la gratitud juntos. Uno anula al otro. Y cuando eliges agradecer, incluso por el más pequeño rayo de luz, estás reordenando todo tu campo vibratorio. Una vez le pedí a un discípulo que no diera las gracias con palabras, le pedí que lo dijera con su cuerpo. ¿Cómo es un cuerpo agradecido? ¿Cómo camina? ¿Cómo respira? Y al practicarlo, algo en él comenzó a sanar. Sin palabras, solo con presencia. El cuerpo reconoce la gratitud como permiso para dejar de defenderse, para soltar, para confiar, para regenerarse. No seas agradecido solo cuando las cosas van bien. Agradece el aprendizaje, los errores, el dolor que te ha enseñado tu verdadero valor y entonces descubrirás que la gratitud no es una consecuencia, es una causa. Cuando eres agradecido, tu frecuencia se eleva y cuando se eleva,
Todo lo que no vibra contigo se disuelve. Haz de la gratitud un hábito vibracional, una postura energética, una ofrenda silenciosa al universo, porque donde hay gratitud, la enfermedad no puede permanecer. Capítulo 11. La sanación comienza cuando dejas de luchar contra quien eres. No estás roto, estás cansado de rechazarte a ti mismo. Durante años yo también quise cambiar, ser más fuerte, más amable, más sabio, menos miedoso. Me veía como si fuera un instrumento imperfecto y cada día intentaba corregirme con disciplina, exigencias y culpa, hasta que un día me senté frente a un cuenco tibetano. Lo golpeé suavemente y no sonó bien. Lo intenté una y otra vez, golpes más fuertes, diferentes ángulos, nada. Y luego, sin pensar, lo dejé en silencio. No lo forcé, no lo corregí, esperé. Respiré con él y después de unos minutos emitió un sonido claro, redondo y perfecto. Y entendí. A veces el instrumento no suena mal porque esté roto, sino porque intentas que suene como algo que no es. Eso es lo que te pasa a ti, a tu cuerpo, a tu historia, a tus emociones. Luchas con lo que sientes, con lo que piensas, con lo que aún no has logrado. Y esa guerra interna crea más ruido, más tensión, más enfermedad que cualquier vibración externa. Nadie se cura del rechazo. Todo empieza con la reconciliación. He visto a gente luchar constantemente con su pasado, con su cuerpo, con su sensibilidad, y esa lucha silenciosa acaba agotando su sistema nervioso, su voz, su espalda, sus sueños. No eres débil para sentir, no estás dañado para no encajar, no estás perdido para necesitar silencio, estás vivo, y la vida es vibración en movimiento, no una línea recta. Un discípulo me dijo una vez: Maestro, ya no quiero ser como soy. Y yo le respondí: entonces nunca sanarás, porque el cuerpo solo libera el dolor cuando siente que ya no será atacado. Tu sanación no depende de ser otra persona, depende de volver a ti mismo incondicionalmente. ¿Cómo te hablas cuando fallas? ¿Cómo respiras cuando te miras al espejo? ¿Cómo suenas cuando estás solo? Esto también vibra, esto también crea un campo de energía. Tu cuerpo escucha todo esto y no sana cuando eres fuerte, sino cuando estás presente, cuando dejas de intentarlo y empiezas a permitir, cuando dejas ir la idea de ser mejor y empiezas a sentir la belleza de ser exactamente quien eres, porque en ese momento tus células dejan de defenderse y empiezan a confiar. El sistema se abre, tu voz regresa, tu piel brilla, no porque hayas ganado, sino porque has dejado de luchar. La verdadera sanación no es una meta, es un estado donde tu cuerpo, tu alma y tu historia pueden jugar juntos, sin guerra, sin máscara, sin vergüenza. No estás aquí para ser perfecto, estás aquí para resonar, y cuando entras en esa vibración, todo encaja. Tu corazón late al ritmo, tu respiración se convierte en una oración, tus pasos suenan como música, la vida te acompaña como una orquesta invisible, esperando a que sintonices. Recuerda, no tienes que encontrar tu voz, ya la tienes, solo tienes que dejar de silenciarla. No tienes que ser ligero, tienes que ser real. La vibración más alta es la autenticidad. Sanar no es cambiar, es volver a tu tono original, el que tenías antes de que el mundo te pidiera ser otra persona. Si has escuchado hasta aquí, quizá una parte de ti ya haya empezado a recordar. Y si te sientes listo, no busques nada más. No esperes el momento oportuno. Siéntate, respira, escucha, vibra, porque la nota que buscabas eres tú. Y si lo anterior ha despertado algo, aunque sea una nota olvidada en lo profundo de tu alma, déjame una señal, un me gusta que suene a sí, estoy aquí. Un comentario, aunque sea una palabra inédita, tu palabra, la que nace ahora, sin filtros, sin forma, pero verdadera. Y si sientes que este espacio puede ser un hogar para lo que aún no sabes decir, suscríbete. No para estar al día, sino para estar conectado. Aquí vibramos juntos. Aquí, por fin, no hay necesidad de fingir, solo resonar. Espero que nunca olvides el sonido que eres, que donde quiera que vayas pueda ser un acuerdo, un eco, vida. Mantente conectado, estoy contigo, nos vemos pronto.